En este vídeo vamos a utilizar las placas del laboratorio para generar una señal con modulación BLU. Para el modulador utilizaremos la placa del desfasador de audio de 0 y 90 grados, la placa del modulador IQ, la placa del oscilador local y la placa del amplificador de frecuencia intermedia del transmisor para amplificar la señal de salida del modulador IQ. Como sabéis, la modulación BLU se puede obtener con un modulador IQ introduciendo por los canales I y Q la señal moduladora y su transformada de Hilbert. Dicha transformada de Hilbert la obtendremos mediante la placa del desfasador de audio, por lo que la señal moduladora generada con el generador de funciones la conectaremos a la entrada de dicho desfasador. Las dos salidas del desfasador las conectaremos a las entradas del modulador IQ, la salida de 90 grados a la entrada de test para evitar la continua del modulador IQ y la salida de 0 grados a la entrada de test del canal Q del modulador IQ. En función de si hemos conectado la salida de 0 grados al canal I y la salida de 90 grados al canal Q o viceversa, obtendremos una modulación en banda lateral superior o en banda lateral inferior. Al modulador IQ también hay que llevar la señal de portadora, que se obtiene de la placa del oscilador local. Entonces, conectamos la salida del oscilador local a la entrada de OL del modulador IQ. Por último, la salida del modulador IQ la conectamos con la entrada del amplificador de frecuencia intermedia del transmisor y en la salida podríamos observar la señal modulada. Para el demodulador vamos a utilizar las placas del amplificador de frecuencia intermedia del receptor, la placa del demodulador coherente y demodulador de envolvente, de la cual vamos a utilizar el demodulador coherente, y por tanto necesitaremos también la placa del oscilador local. Así conectamos la salida del amplificador de frecuencia intermedia del transmisor con la entrada del amplificador de frecuencia intermedia del receptor y la salida de dicho amplificador con la entrada de frecuencia intermedia del demodulador coherente. Conectamos por último la señal portadora a la entrada del oscilador local del demodulador coherente. Y la señal demodulada que nosotros vamos a visualizar en el osciloscopio estaría disponible a la salida del demodulador coherente. Bien, pues ya hemos realizado el montaje y hemos encendido el bastidor, el generador de funciones, el osciloscopio y el analizador de espectros. En el osciloscopio estamos visualizando en el canal 1, en la parte superior de la pantalla, la salida del generador de funciones, es decir, la señal moduladora. Como señal moduladora estamos utilizando un tono de 20 kHz y una amplitud de 3,5 voltios pico pico aproximadamente. En el canal 2, que hemos cargado con 50 ohmios, en la parte inferior de la pantalla estamos observando la salida del amplificador de frecuencia intermedia, es decir, la señal modulada en BLU. El analizador de espectros está configurado para ver el espectro de la señal BLU en torno a 10,84 MHz y su entrada está conectada a la salida de monitor del amplificador de frecuencia intermedia del transmisor. Por lo tanto, los niveles de potencia medidos son 10 dB más pequeños que los niveles de potencia a la salida del amplificador. Idealmente, el espectro de una señal modulada en BLU por un tono se compone exclusivamente de una componente, a la frecuencia de portadora, más o menos la frecuencia de la moduladora en función de si es banda lateral superior o inferior. Sin embargo, en el espectro que nosotros visualizamos en el analizador, aparecen una serie de componentes separadas en frecuencia a la frecuencia de la moduladora y que se producen por no idealidades del desfasador, del modulador IQ o del generador de funciones. La única forma que tenéis de comprobar si se trata de una señal modulada en banda lateral superior o inferior es averiguar cuál de estas componentes se corresponde con el residuo de portadora. La forma más sencilla de hacerlo es variar la frecuencia de la señal moduladora de tal forma que la frecuencia de portadora es la frecuencia de la componente que no varía su frecuencia. Por lo tanto, la frecuencia de portadora son unos 10,82 MHz y la modulación es banda lateral superior. Para generar una modulación en banda lateral inferior, basta con intercambiar las entradas del modulador, que daría este resultado. Eso sería una dBl y esa sería la banda lateral inferior. Con el analizador de espectros también podemos medir los rechazos de portadora y de banda lateral no deseada del modulador. Estos rechazos se definen como la potencia total de señal, que cuando los rechazos son altos podemos aproximar como la potencia en la banda lateral deseada. Y esa potencia le tenemos que restar en dB la potencia de portadora o la potencia en banda lateral no deseada
en función de si queremos medir el rechazo de portadora o de banda lateral no deseada. Utilizando los marcadores del analizador y las funciones de búsqueda, obtenemos un rechazo de portadora de 30 dB y un rechazo a banda lateral no deseada de 26 dB. En cuanto a la señal modulada visualizada en el dominio del tiempo, es decir, en el osciloscopio, idealmente deberíamos estar observando un tono, por lo que su envolvente debería ser constante. Sin embargo, observaréis una pequeña envolvente con componentes de frecuencia, la frecuencia de la moduladora, y que se deben a la existencia del residuo de portadora, posiblemente por restos de componente continua en las entradas de los canales I y Q. Otra componente de la envolvente de la señal modulada es de frecuencia 2 veces la frecuencia de la moduladora, y está producida por el residuo de banda lateral no deseada. Se debe en gran medida a la cuadratura no perfecta entre las entradas I y Q del modulador. Finalmente, vamos a conectar al canal 2 del osciloscopio la salida del demodulador coherente para observar la señal demodulada. Acordar de quitar la carga de 50 ohmios al tratarse de la señal demodulada de una señal en banda base, y ahí estaríamos observando la salida del demodulador coherente. La amplitud y la frecuencia de la señal demodulada dependen de la amplitud y la frecuencia de la señal moduladora. También podéis comprobar que hay cierto retardo entre la señal moduladora y la señal demodulada. Ese retardo se debe principalmente a la característica de fase de los amplificadores, que idealmente debería ser lineal con la frecuencia. Por lo tanto, al variar la frecuencia de portadora, la fase de la señal demodulada varía de forma proporcional con la portadora. Para comprobarlo, podemos configurar el oscilador local en modo LC, y variando la frecuencia de portadora podemos observar cómo la fase de la señal demodulada varía de forma lineal con la frecuencia de portadora. Y bien, eso era todo lo que os queríamos contar con este vídeo. Esperamos, como siempre, que os haya sido de utilidad.